buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Aún son muchas las preguntas sobre la sorpresiva confesión de las FARC, que el fin de semana aceptaron ser las responsables de los asesinatos del político Álvaro Gómez Hurtado, del general retirado Fernando Landazábal, del activista de la paz y académico Jesús Antonio Bejarano y también del congresista Pablo Emilio Guarín. De hecho, tras enterarse de la noticia, el presidente Iván Duque aseguró que adjudicarse esos crímenes cuando ya hay garantías de que nadie va a pagar cárcel no deja de generar dudas, sospechas y preocupaciones. Por eso invitamos hoy a Enrique Gómez Martínez, él es el sobrino de Álvaro Gómez y abogado de esta familia, y también a Eduardo Bejarano, hijo de Jesús Bejarano, y bienvenidos los dos. Gracias por estar con nosotros esta noche y mi solidaridad, porque entiendo también que pues bajo estas circunstancias no deja de ser muy difícil la situación. Bienvenidos. Buenas noches, Enrique. Juanita, buenas noches, un gusto poder estar aquí contigo y un saludo a toda la teleaudiencia, un saludo al doctor Bejarano. Muchas gracias y también saludo, buenas noches a Eduardo, ¿cómo está? Hola Juanita, muy buenas noches desde Ibagué, muchas gracias por esta invitación y cordial saludo al doctor Enrique. De nuevo, gracias a los dos por estar aquí en Sala de Prensa. Bueno, estas dos familias recibieron de una manera muy distinta estas declaraciones de las FARC. ¿Por qué le creen o no a esta confesión? Y quiero empezar primero con Enrique. Pues para nosotros ofrece mínima credibilidad en un análisis preliminar por varias razones lógicas y de conocimiento general. Las FARC en su trasegar criminal a lo largo de varias décadas nunca dudaron en reivindicar aún los más atroces crímenes. Sorprendería pues que en este caso, habiendo ultimado supuestamente, como lo dicen ahora, a Álvaro Gómez, que fue uno de sus grandes adversario no solo de la ideología y del modelo marxista, sino de la lucha armada subversiva, habiéndolo eliminado supuestamente, cómo no, o cómo creer que se van a guardar ese gran triunfo en la guerra revolucionaria durante 25 años. Eso es la primera medida que nos produce amplia sutileza. Hay que resaltar que después de muchísimos años en los que el fiscal Gómez Méndez trató de vincular a la Brigada 20 institutos militares, que para los que no lo recuerden era la inteligencia del ejército, esos suboficiales y el oficial comandante de esa brigada, Bernardo Ruiz, estuvieron a punto de ser condenados en este proceso y nunca en 5 años trajeron a colación algún tipo de informe de inteligencia que señalara a las FARC y de paso los exonerara. Y no lo hicieron porque esos informes no existen, no hay ningún rastro, ninguna huella, ningún informe de fuentes electrónicas o humanas que sugieran que las FARC hayan cometido ese homicidio. Y cierro en este análisis preliminar pues con el hecho de que Carlos Castaño, el principal adversario histórico de las FARC, el hombre que conocía al dedillo el mundo criminal colombiano para la época de los hechos, era considerado el mandamás de todos los crímenes y todos los criminales en Colombia. Nunca encontró tampoco esas evidencias y no le cabe ninguna duda, o por lo menos no me cabe a mí, que si él se hubiera detectado pruebas de la autoría de las FARC, inmediatamente lo habría denunciado ante la opinión pública, como siempre lo hizo frente a todos los crímenes de esa organización guerrillera. Por eso es que por el momento y hasta tanto las FARC no lleguen un catálogo de pruebas que acredite en las circunstancias de tiempo, modo y lugar la autoría y la ejecución de este magnicidio, pues me mantengo, y la familia también, bastante escéptica y bastante dolida, le cuento, porque esto se siente más, es como una humillación para quienes hemos tratado de que la justicia investigue las hipótesis del homicidio con seriedad y con pruebas. Esto se ve y se siente como una burla. Sin duda, Enrique, y son ya 25 años, me alcanzo a imaginar lo que puede significar para la familia revivir además todas estas circunstancias nuevamente y conocer lo que han dicho las FARC. Ya vamos a profundizar en todo eso, pero quisiera entonces ahora preguntarle a Eduardo, ¿qué piensa usted de esta confesión de las FARC? ¿Cree o no en esas versiones? Pues Juanita, yo parto de la base de que en este momento no hay que creer, porque la credibilidad sobre esta carta, que para mí es una intención, pues por lo menos inicial de contar la verdad, pues la credibilidad sobre esta carta y sobre
lo que las FARC manifiestan en la misma se va a confirmar y a verificar con las pruebas y las evidencias que obligatoriamente tendrá que remitir a la JEP esta organización. De tal manera que pues, yo recibo la carta o este anuncio inicial con algo de expectativa, con un poco de esperanza, de saber que por lo menos, o esperando que haya algún tipo de justicia o de verdad en la JEP, porque le digo sinceramente, en 21 años, desde el 15 de septiembre del año 90 que matan a mi papá, a la fecha, 21 años, la Fiscalía no ha ofrecido absolutamente ninguna respuesta, ninguna teoría creíble, ningún capturado, ni ningún investigado, absolutamente nada. Entonces, ya que la Fiscalía y la Justicia Ordinaria no dieron la talla en este caso, pues esperemos que en la JEP sí lo hagan. Pero vuelvo, insisto, que creo que todo se va a remitir a las pruebas que presente esta organización y que podamos ver si son pruebas fidedignas, serias, y que pues la JEP tendrá que valorar, porque entre otras cosas creo que es una prueba de fuego no solamente para la JEP, sino para la credibilidad del proceso de paz mismo. Sin duda, y ese sería el punto que acabaría también un poco con toda esta polémica. Y me gustaría preguntarle también a Enrique qué pruebas deberían entonces aportar las FARC para convencer al país de que sí cometieron estos crímenes. Pues me parece que los universos que se me vienen a la mente, Juanita, de manera preliminar, es ciertamente el contexto de la toma de la decisión. Este era una organización de mando colegiado disperso, entonces debería acreditarse con pruebas fehacientes que efectivamente el secretariado adoptó esa decisión. ¿Cómo se transmitió esa decisión y cómo se puso en práctica el homicidio en el sentido de definir quién lo ejecutaba? ¿Quién hizo la inteligencia que permitió eventualmente escoger la calle 74 con carrera 15 como el lugar de ataque? ¿Cuál fue el modus operandi para financiar la operación? Y obviamente para toda Colombia pues va a quedar la duda de si entonces ahora nos van a convencer de que las FARC fueron las que lideraron la desviación de la investigación por la muerte de Álvaro Gómez, que nosotros hemos denunciado a través de 4 hipótesis que todas han sido desvirtuadas y rechazadas por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal. Porque ahora entonces también queda el pequeño problema de explicar por qué el Estado, la Fiscalía, la Policía, sepa usted que ya hay hoy 3 altos funcionarios, 3 altos oficiales de la Policía que pertenecían a la Dirección de Homicidios de la Dijín, vinculados mediante indagatoria por fraude procesal y falsedad por tratar de desviar esta investigación en la hipótesis del Grupo Sincelejo. Hubo unas 11 compulsas de copias a falsos testigos que también estuvieron asociados a la tesis de Gómez Méndez del Grupo Cazadores y la Brigada 20. Y más recientemente, de manera descarada, el fiscal Montealegre trató de vincular al general Rito Alejo del Río con base en un falso testigo que sigue preso en la cárcel metropolitana de Barranquilla. Entonces, estas desviaciones también las hizo las FARC, en asocio con la Fiscalía y con la Policía. Entonces ahí, como les comento, creo que hay mucho tramo por recorrer para tratar de establecer esa veracidad, sin hablar de que nos tendrían que explicar si los 2 policías de uniforme que esperaban a los sicarios en la 74 con 15, como se volvió a demostrar en la reciente recreación de la escena del crimen, y que escoltaron y acompañaron a los sicarios en su ruta de huida hacia la avenida Caracas, hacia el vehículo de huida, también eran de las FARC. ¿O era una alianza entre las FARC y la policía? Porque cuando ya vamos al detalle, Juanita, usted se da cuenta de lo absurdo que es todo este proceso. ¿Cómo explicamos entonces esas pruebas que dieron origen a la declaratoria de crimen de lesa humanidad en el caso de Álvaro Gómez, que básicamente, en esencia, porque lo considera un crimen de Estado en persona protegida, y las pruebas de la vinculación de Danilo González, la desviación de la investigación, la desaparición de toda la evidencia de criminalística? ¿A quién se la achacamos ahora? A las FARC, que tiene a miembros dentro de la Fiscalía para tapar los rastros del arma utilizada. Fíjese que es bastante lo que produce duda y lo que tendría que ahora fabricar las FARC para sustentar esta hipótesis, por lo menos en el caso de Álvaro Gómez.
Claro, y es en el detalle donde comienza a estar la clave de toda esta situación. La misma pregunta se la quisiera también hacer a Eduardo, para usted, para su familia. ¿Qué pruebas deberían aportar las FARC en el caso? Yo creo que en todos los casos esperamos lo mismo. Primero, ¿quién dio la orden dentro del secretariado? Porque allá no se mandaban solos, ni los mandos medios podían tomar decisiones de esta dimensión. Entonces, ¿quién dio la orden? ¿Quién la ejecutó? ¿Cómo se hicieron todos los operativos de inteligencia, en este caso, al interior de la Universidad Nacional? Si al interior de esa misma institución pública hubo grupos de apoyo y cómo estaban organizados. ¿Quién ejecutó la orden? Es decir, quiénes fueron sus autores materiales. Y más allá de eso, o más importante también entender qué motivación habrían tenido las FARC para ordenar este homicidio. Porque claramente, pues mi papá era una persona que no militaba en ningún grupo político de manera directa, ni era de ningún extremo ideológico. De hecho, él se identificaba con tesis de centroizquierda, de tal manera que a veces es difícil pensar o creer que las FARC hubieran pensado en asesinar a mi papá, pero seguramente ellos en sus relatos y en la historia que tienen que contarle a la JEP, pues tendrán que decir por qué dieron esa orden y qué la motivó, y etcétera. Todos estos temas que también va a ayudar un poco a reconstruir la memoria histórica de ese momento en donde había negociaciones en el Caguán y en donde pues claramente cualquier crítica que se hiciera al proceso de paz de ese entonces o al proceder de las FARC era mal vista, y por cualquier comentario de cualquier persona en este país mataban sin problema alguno. De tal manera que todo se resolverá en las pruebas y en todo lo que empieza a moverse después de la carta que ellos han enviado a la JEP. Es apenas como el inicio del camino, ¿no? Falta mucho todavía por recorrer y mucha verdad y muchas pruebas que aportar. Enrique, hay algo que le quiero preguntar y tiene que ver con un libro, con una publicación que se ha hecho, digamos, relevante en estos momentos. Es un libro clandestino denominado Documentos y Correspondencia de Manuel Marulanda Vélez, en el que supuestamente hay 5 cartas que hablan de la presunta participación de las FARC en el magnicidio de Gómez Hurtado. ¿Qué dice usted de estas publicaciones? ¿Qué tan cierto es? Hombre, yo las conocí porque las aportó a la investigación voluntariamente el senador José Obdulio Gaviria, quien señaló a la Fiscalía que las había recibido de manera o en forma anónima durante precisamente las negociaciones de la administración Pastrana con las FARC en el Caguán. Yo he conocido y tengo copia de los documentos y los hemos mirado en detalle, y también lo miró así la Fiscalía en su momento, un fiscal de la Unidad Nacional Antiterrorismo, experto en la guerrilla de las FARC, y pues realmente los documentos parecen más bien apócrifos, es decir, parecen unas fabricaciones en fotocopia, como unas cadenas de correo, y las cartas a las que se alude pues son lejos o distan de ser un reconocimiento de responsabilidad, son unas referencias súper indirectas, entrecortadas en los distintos documentos. Entonces yo pues de entrada quiero decir que en su momento la Fiscalía no encontró en esos documentos un mérito suficiente para predicar su autenticidad como pieza epistolaria entre Jojoy y Tiro Fijo, y en sí mismo el contenido es un contenido oscuro. Me parece que ahora se aprovecha y se le da eso a la jerarquía del libro. Eso, Juanita, pues, para los que lo conocemos no es un libro, era un taco de fotocopias dentro de un sobre, así apareció, y pues su análisis es interesante, sobre todo de cara a que se confronte con el computador de Raúl Reyes, porque hasta donde yo recuerdo, esos direcciones de correo y esos IPs que están ahí extractados en algunos pedazos de esos documentos no fueron validados en el computador de Raúl Reyes, que en mala hora la Corte Suprema descartó como prueba judicial, pero que yo sí con toda seguridad le vaticino que voy a abrirle el motor a ese computador y vamos a ver realmente cómo era el tráfico de comunicaciones y decisiones entre los miembros del secretariado en relación con ese periodo histórico. Sin duda, eso tendría que pasar y estaríamos muy pendientes, Enrique, dado el caso. Ahora, Eduardo, ¿qué creen que hay detrás de todas estas declaraciones de las FARC en la JEP entonces?
Es solamente, digamos, esta declaración, aún sin pruebas y sin nada, pero ¿qué podría uno llegar a pensar que hay detrás de esto? Cuando hay tantas dudas, además. Pues hay muchas dudas, pero son varias cosas. Primero, a mí me asalta la misma duda que les ha asaltado a las víctimas o a los familiares de los otros casos referidos en la carta, y es porque en este caso de mi papá, después de 21 años, vienen a decir, oiga, fuimos nosotros. Claro, ya se especula de que aquellos que se salieron del proceso de paz iban a hacer unas revelaciones que hubieran dejado muy mal parados a quienes se quedaron, a Timochenko y compañía, pero pues obviamente uno entonces se pregunta aquí, confesaron porque por otra parte los iban a dejar en evidencia de que no estaban contando la verdad. ¿Qué hubiera pasado si entonces no hubiesen estas presiones de las FARC que se fueron del proceso? Entonces los que se quedaron no hubieran confesado. A mí me preocupa eso, sobre todo saber si había una verdadera o existe una verdadera intención de revelarle al país y a la justicia todos los detalles. Pero, pues digamos, también hay que tener un poco de calma en este momento y esperar que las cosas se decanten, que las pruebas se presenten, que la JEP llame a estas personas a rendir sus declaraciones y les haga las preguntas que hoy todo el país se hace en referencia a estos 6 casos que ellos mencionan en esta misiva dirigida a la JEP. De tal manera que yo creo que, como usted lo señaló hace un momento, Juanita, este es el primer paso de muchos más que tendrá que dar la justicia, en este caso la JEP, pero sin lugar a dudas también ver qué tenía la fiscalía en muchos casos, porque en el caso de doctor Gómez Hurtado seguramente había mucho más que en lo del caso de mi papá. Yo vuelvo y le digo, yo visité a muchos fiscales generales, inclusive con la última persona que tuve cercanía o diálogo en la fiscalía fue con la ex vicefiscal María Paulina Riveros, quien tal vez ha sido la única que se preocupó por desempolvar el expediente, pero ciertamente a la fecha ningún tipo de noticia, de información, ni nada de nada. De tal manera que creo que aquí cada caso es distinto, cada caso tendrá sus particularidades, sus pruebas, sus tiempos, pero lo que espera el país claramente es que en todos los casos eh, haya la verdad, y si hay dudas sobre la verdad que estas personas pretenden contar a la JEP, pues que se remitan de vuelta a las instancias pertinentes. Que se conozca toda la verdad, más cuando ya han pasado 2 décadas desde estos asesinatos, desde estos magnicidios. Y si no logran probar que cometieron esos crímenes, ¿qué debería entonces pasar con los miembros de las FARC, Enrique? Pues yo quería hacer una acotación sobre lo que menciona Eduardo, si me lo permites previamente, Claro. porque yo sí veo amplio beneficio y amplia explicación de por qué las FARC hacen esto. En el trabón grande de las negociaciones de La Habana, fue el grupo de Yesid Reyes, de María Ángela Holguín y de José Fernando Cristo los que destrabaron esas negociaciones, articulando y estructurando este esquema de impunidad que hoy está plasmado en la JEP. Y esos 3 personajes, Yesid Reyes, apoderado de Ernesto Samper en la investigación por la muerte de Álvaro Gómez y de Horacio Serpa también, y María Ángela Holguín y José Fernando Cristo, pues altos oficiales del gobierno de Samper, le lograron obtener a las FARC pues una total impunidad, o por lo menos en relación con la pena efectiva por sus crímenes en el marco del acuerdo. Entonces, de lo que está sucediendo aquí es que se está devolviendo el favor. Se está devolviendo el favor de lo que, supuestamente en nombre del Estado colombiano, esos prohombres y mujeres samperistas le obtuvieron a las FARC, y ahora llegan a la hora de las devoluciones. Y además las FARC sí obtienen una cosa muy significativa. Las FARC venía en picada desde el punto de vista de su credibilidad dentro del proceso, al negar la ocurrencia y comisión de delitos terribles y atroces como el reclutamiento de menores, el abuso sexual de menores y el fusilamiento de niños de manera sistemática en esa organización. ¿Qué obtiene ahora? Pues un respiro importante, porque ahora todo el país está mirando para otro lado. Entonces tiene una ventaja táctica al salir con esta lista siniestra. Y digo siniestra porque yo siento, y me queda la duda, Juanita, de por qué no de una vez metieron a la monita retrechera ahí también, si se trataba, por lo menos en el caso de Gómez Hurtado, de traerle absoluciones a Ernesto Samper. Entonces, ¿qué viene y qué esperar de esto? Pues no mucho porque se ve a todas luces, pues que esto responde más
a una manipulación de la opinión y de las instituciones que se crearon para el proceso de paz, pienso yo. Claro, y entonces ahí también me gustaría, porque si esto está planteado desde esa lógica, además no lograrían entonces probar los miembros de las FARC que cometieron estos crímenes, entonces ¿qué debería pasar con ellos? Eduardo. Pues claramente en el acuerdo está consignado, el que mienta o el que no entregue la verdad tendrá que someterse a la justicia ordinaria, pero pues vuelvo, insisto, que cada caso es distinto y la percepción de cada familia y de cada persona es distinta y es absolutamente respetable. Yo se lo digo en caso, yo sigo creyendo en el proceso de paz con todas las imperfecciones que esto pueda tener, pero yo prefiero algo de verdad en la JEP que tendrá que comprobarse y todo eso, a la total impunidad que hasta ahora en el caso de mi papá ha reinado en la Fiscalía General de la Nación. De tal manera que, respetando todas las posiciones y el dolor que esto implica para muchas personas, para muchas familias, no solamente familiares, qué decir de las personas que desde el punto de vista académico sentían gran aprecio por mi papá o desde el punto de vista político sentían gran aprecio por el doctor Gómez, bueno, en fin, una serie de personas que también de alguna manera se vieron afectadas, pues yo creo que ellos también necesitan respuestas y yo espero que las FARC honren y cumplan la palabra que empeñaron al suscribir el acuerdo de paz. Pues serán ellas quienes con sus acciones y sus pruebas nos hagan desilusionar de la paz o confirmen que tienen todavía una verdadera vocación de honrar este acuerdo. Todo está en manos de ellas, diría yo. Enrique, ¿y cuál es su percepción? Si los miembros de las FARC no logran demostrar su responsabilidad, ¿qué debería entonces pasar con ellos? No, así como con otros gravísimos delitos de amplio impacto social y claramente tipificables como de lesa humanidad, si estas personas no son capaces de aprovechar y tener el carácter y los calzones de enfrentar su responsabilidad histórica, ya que no penal, pues deben ser excluidos del proceso de paz y deben enfrentar las consecuencias previstas en los acuerdos en el marco de la justicia permanente. Difiero un poco de Eduardo en el sentido de que aquí se ha creado un INRI que yo no tolero. Y es que aquellos que buscamos la verdad judicial y la responsabilidad individual frente a crímenes espantosos que ha sufrido la sociedad colombiana, entonces por tener esa pretensión nos convertimos en enemigos del proceso de paz con las FARC o de cualquier proceso de paz. Yo veo y espero y creo que Colombia merece una paz con justicia. Y solo a través de la justicia, solo a través de un aparato judicial que no deje, como el crimen de Jesús Antonio Bejarano, absolutamente inmóvil, abandonado, despreciado por las entidades a cargo de su investigación, que no siga sucediendo eso. Álvaro Gómez murió con su lema en la mano de que no maten a la gente. Y la forma en que vamos a superar esta espantosa costumbre y legítima mecanismo de interacción social que es el homicidio, es con una justicia fuerte. Y querer justicia y querer responsabilidad individual no es oponerse a la reconciliación de los colombianos. Ni yo ni mi familia aceptamos entonces que tenemos que ceder en este propósito en el que hemos invertido tiempo y recursos y riesgos y dolor, porque es que investigar y enfrentar estas omisiones lo que produce es dolor, tengamos que abstenernos de hacerlo porque entonces vamos a dañar o vamos a afectar la reconciliación de los colombianos. Solo la justicia nos va a traer la verdadera paz, una justicia que se practique de acuerdo a los cánones del debido proceso. Yo no le he condenado a Ernesto Samper, yo lo único que pido es que las pruebas, muchísimas que ya están recopiladas en forma por la Fiscalía, con la auditoría de la Procuraduría General de la Nación y con la contradicción de sus propios apoderados, entre ellos Yesid Reyes, sean oídas ante un juez y que el juez decida, que no me parece nada extraordinario, me parece algo apenas lógico que debiera ocurrir y no sucede. Y este nuevo episodio de la JEP, un organismo que está plagado de íntimos de Samper, Yesid Reyes, insisto, magistrado de la JEP, exapoderado en este caso. Y la doctora Linares, pues todos sabemos
que su marido fue alto consejero en la administración Samper y es uno de sus amigos íntimos. Entonces, esta pantomima donde vamos a llevar una confesión arreglada y muy posiblemente carente de verdad ante unos jueces amigotes del principal implicado en el caso de la muerte de Gómez, pues sí me parece que es un abuso es con la paz. Lo que pone en riesgo la credibilidad del proceso es que los que están en el poder desde hace tantísimo tiempo en Colombia, como Ernesto Samper, se puedan dar el lujo de manipular y torcerle el cuello a la institucionalidad de la paz para ir y tapar sus propios hechos delictuosos. Eso creo que amerita toda la condena y eso es lo que le hace daño a la paz, que esos poderosos no respeten las instituciones que ellos mismos crearon para obtener la reconciliación de los colombianos. Son bien fuertes esas declaraciones, Enrique. Ahora, les quiero cambiar la pregunta. Y si logran probar su responsabilidad plenamente, ¿qué otras puertas entonces debería abrir esta confesión? ¿Quién más debería entonces contar su verdad de lo ocurrido en el conflicto, Eduardo? Sí, yo creo que aquí son muchos los que tienen que contar verdades, desde los paramilitares, agentes del Estado y la propia guerrilla, llámese como se llame, pero aquí pues muchos están en deuda. Y yo quiero hacer una precisión, porque yo no he dicho que aquel que esté en contra, que no comparta el tema del proceso de paz, pues es una mala persona o es una persona que está en contra de X, Y o Z. Yo respeto a aquellos que no creen en el proceso de paz, que no creen en la JEP, están en todo su derecho. Así como muchos que creemos o queremos creer en eso, pues estamos en todo el derecho. Porque es que realmente aquí, a raíz de esta situación, no se pueden entonces ahora generar más antagonismos y más diferencias. Vuelvo, insisto, que cada uno de estos 6 casos que estos señores ponen en una carta es distinto y tendrá que valorarse de manera individual, pero respetando. Yo respeto profundamente, Enrique, lo que ustedes creen, los reparos y las dudas que tienen, y ojalá ustedes puedan probar también la verdad que sostienen con tanta convicción. Me parece que también allí hay que escuchar a las víctimas, porque no solamente la JEP tiene que escuchar a los victimarios y a los que dicen, venga, levanto la mano que yo tengo algo que confesar. Aquí las víctimas del conflicto, aquí los que hemos llorado, aquí los que hemos enterrado muertos, también tenemos una voz en esto, a favor o en contra, pero una voz que la JEP y la justicia ordinaria, en otro caso, o en otros casos, también debería escuchar. Pero no por el caso, entonces vamos a sembrar más discordias o algo, porque ya suficiente tenemos en este país de eso. Sin duda. Enrique, ya para ir terminando también nuestro diálogo, ¿quién más debería contar su verdad de lo ocurrido en el conflicto en Colombia? Pues hombre, yo creo que en el país las estructuras que se han beneficiado del conflicto son muchas. Yo pienso que la tesis de la bilateralidad del conflicto, una cosa que se ha construido ahora a través de la reescritura de los últimos 30 o 40 años de la historia colombiana, pues es bastante falsa. Yo creo que esa tesis de una fuerza con una pretensión legítima de acabar con el Estado colombiano, que a su vez era un Estado represor y un Estado injusto, pues es un discurso que yo no comparto y no creo. Yo creo mucho en las lógicas territoriales de este conflicto. Este conflicto va siempre atado a la explotación de recursos de manera ilegal, obviamente durante un periodo muy largo a la explotación del narcotráfico, al acomodamiento de situaciones urbanísticas, patrimoniales, a la posesión de tierras con valor económico. Es decir, que ahí sí hay una gran cantidad de pequeñas violencias que siempre se alimentaron de la posibilidad de acudir allá bien fuera a la guerrilla o de acudir al movimiento paramilitar. Entonces, yo ahora esperaría que en esa lógica, y creo que tiembla el establecimiento político colombiano y posiblemente gran parte del establecimiento político y económico costeño, con la posibilidad que creo que es urgente de que gente como Jorge 40 sea forzado a comparecer allí.
porque además ellos, los enemigos naturales de la guerrilla durante casi 11 o 12 años, el movimiento paramilitar sí que sabe cosas de la guerrilla y de sus crímenes. Y además sí que sabe de cómo los vacíos en la capacidad del Estado de controlar el territorio se fueron supliendo con la complicidad de muchos ciudadanos que tuvieron la pésima idea de, en vez de exigirle al Estado acciones reales de justicia y de presencia y vigilancia policial, fueron y de manera simplista y atrevida y bastante estúpida, entregaron la protección de sus bienes y de sus territorios a otra banda de bandidos, como lo fueron los paramilitares y narcotraficantes. Entonces ahí creo que es importante, si la JEP quiere de verdad mostrarle al país la realidad de las cosas, los principales auditores criminales de las FARC fueron los paramilitares. Ellos en cada región sí se conocen entre ellos las cuentas, eso es la realidad de los bandidos. Y para contestar tu pregunta, esperaría urgentemente que sienten allá a Mancuso y a 40 y los pongan a hablar. Un enorme reto el que queda. Bueno, pues son muchas dudas, muchas las sospechas, las preocupaciones, como también lo dijo el presidente Iván Duque a propósito de las declaraciones que entregaron las FARC. Tiene que haber verdad, pero como lo mencionábamos a lo largo de nuestro diálogo, verdad acompañado también de pruebas. Este es solo el comienzo en ese camino. Son Enrique Gómez Martínez, sobrino de Álvaro Gómez y abogado de esta familia, y también Eduardo Bejarano, hijo del profesor Jesús Bejarano. Gracias por su tiempo y por estar en Sala de Prensa. Gracias, Enrique. Juanita, gracias a ti por darnos a ambos pues, la oportunidad de expresar nuestras percepciones, y un abrazo fraterno al doctor Bejarano, a Eduardo, en estos momentos que son realmente muy difíciles. Eduardo, muchas gracias también por su tiempo y por habernos acompañado. Vale, Juanita, muchas gracias. Realmente un privilegio estar aquí con Enrique, con ustedes, porque por más que a veces sea duro desempolvar estos hechos y escudriñar, al final lo que todos esperamos es que se haga verdad y que se haga justicia. Buenas noches. Así es, que así sea, y nuevamente nuestro abrazo de solidaridad en estos momentos. Muy bien, pues así hacemos una pausa y cuando regresemos nos va a acompañar Ricardo Ospina para contarnos qué es lo que tiene hoy en su radar. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Sala de Prensa, y ahora saludamos a Ricardo Ospina, el director de los servicios informativos de Blue Radio, que nos cuenta qué es lo que tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, muy buenas noches. Comenzamos semana en el radar en Sala de Prensa en Noticias Caracol ahora, hablando del proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe por dos delitos, por soborno y fraude procesal, que tiene que ver con la supuesta manipulación de testigos en la pugna que tiene con el senador Iván Cepeda. Recuerden ustedes que el expresidente Uribe renunció a su curul como senador de la República para que su caso pasara de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General de la Nación. Eso quiere decir que no será más investigado por la Corte, sino por la justicia que tiene que ver con Fiscalía y con un juez de control de garantías o eventualmente con un juez de conocimiento. Pues estábamos en el momento en el que la juez 30 de control de garantías le envió a la Corte Suprema el expediente para que decidiera en sala plena de la Corte, es decir, no la sala penal sino la plena, bajo qué sistema de justicia se adelantaba la investigación al expresidente Uribe. Si bajo la ley antigua, que quiere decir que es un sistema inquisitivo, o bajo el sistema nuevo que era la ley 906 del año 2004. Finalmente, y como estaba cantado, la Sala Plena de la Corte, con 19 votos a favor y 2 en contra, se demostró partidaria de la ponencia, es decir, del proyecto del magistrado Gerson Chaverra. Es decir, que la Corte le pide a la juez que adelante la investigación y el fiscal del caso, en este caso Gabriel Jaimes Durán, jefe de la unidad delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que adelanten el caso bajo la ley 906, es decir, bajo el sistema penal acusatorio. Pero había una gran duda sobre si la Corte decía taxativamente que el caso Uribe debía avanzar desde el momento en el que lo entregó la Corte, es decir, desde la medida de aseguramiento que lo tiene hoy en casa por cárcel. Finalmente la Corte no dijo eso en la ponencia, pero sí recordó en el documento
que hay un elemento muy importante en el Código General del Proceso que dice que en eventuales casos como este, cuando hay renuncia al fuero, debe comenzar el caso desde el momento en el que lo dejó la anterior instancia. Con base en esto, la defensa del expresidente Álvaro Uribe podría solicitar su libertad, aunque la juez 30 tendrá que definirlo. Y entre las consideraciones que tendrá en cuenta está la que dice la Corte, que en este caso ella podría determinar que el expresidente Uribe está básicamente posible y claramente con una medida de aseguramiento si asimila el sistema antiguo y el sistema nuevo, porque ya hay unas pruebas que se han evaluado y una parte del camino que se ha avanzado. Sin embargo, ella tendrá la última palabra, ella podría determinar simplemente que podría arrancar de ceros, aunque no se ve como la posibilidad más grande. En cualquier caso, la defensa de Uribe y la juez 30 de control de garantías tendrán en sus manos el futuro del proceso y también la libertad del expresidente Álvaro Uribe. Gracias, Ricardo. Y hasta aquí, Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Los dejamos con el programa Signo Pesos. Buenas noches.